A pesar de que Bitcoin ya lleva moviéndose de forma horizontal 6 días, el cierre de la vela de la semana pasada ha confirmado la ruptura de los máximos históricos en gráfico semanal. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, del trasfondo de lo que está ocurriendo en el mercado y de las consecuencias de este cierre semanal. Bueno, como comentaba, el gráfico semanal finalmente ya ha confirmado la ruptura por encima de los máximos históricos anteriores. Podrías decir, oye Alex, pero si ya llevamos 2 semanas enteras cotizando por encima de los máximos históricos anteriores, de los 73.667 aproximadamente, y yo te diré, es cierto, en gráfico diario habíamos roto y habíamos claramente confirmado esa ruptura por encima de los máximos, pero lo habíamos hecho en gráfico diario, no en gráfico semanal. Para tú confirmar la ruptura de un nivel tienes que romperlo, cerrarlo y continuar en la siguiente vela. La semana pasada no, la otra rompimos, cerramos y la semana pasada formamos una vela suficientemente alcista como para dar a entender que se ha formado esa confirmación. Hasta entonces, ¿qué comentábamos? Comentábamos, oye, vigilad, ¿por qué? Bueno, más que vigilad, entended que el gráfico diario ya ha roto y ha confirmado el máximo histórico semanal anterior, así que está preparado para formar un movimiento a la baja. Si forma un movimiento a la baja, simplemente es un pullback para seguir subiendo, al menos que ocurra pues algún cambio de tendencia o alguna estructura que pues evidentemente queda muy lejos porque sería especular en exceso porque no tenemos información sobre lo mismo, ¿no? ¿Por qué comentábamos esto? Porque el gráfico diario sí que había confirmado esa ruptura y estaba preparado para caer en forma de pullback para seguir subiendo, pero el gráfico semanal no. Pensad que es cierto que una cosa es cotizar por encima de un nivel y otra cosa es confirmar la ruptura. Y hay muchas veces que se cotiza por encima o por debajo de un nivel, pero no significa que esa ruptura esté confirmada. Por ejemplo, si nos venimos pues, a esta etapa de aquí, cuando en el año 2021 Bitcoin estaba constantemente intentando romper el nivel de los 30.000, ahí lo tenemos, era el nivel como irrompible, de soporte, bueno, el nivel que indicaba, para quien estuviera en el mercado se acordará, en ese momento se hablaba, aunque fuera absurdo, pero se hablaba de que romper ese nivel significaba pues que el precio de Bitcoin se fuera a 5.000 de nuevo, unas locuras, ¿no? De este tipo, pero bueno, independientemente de ello, fijaros que si yo pongo un gráfico horario, pues el precio lo confirmó en varias ocasiones. Por ejemplo, aquí, el 22 de junio del 2021, rompió, cerró y confirmó la ruptura. En gráfico horario. Eso no significa que el nivel diario se hubiera confirmado. Si nos venimos por aquí, lo mismo. El precio estuvo mucho tiempo por debajo. Entonces, donde voy con esto es que tenemos que entender la tipología de nivel que se está rompiendo y las consecuencias de lo mismo. Es decir, si nosotros pretendemos que el precio de Bitcoin, volviendo al caso actual, forme una clara continuación por encima de los máximos anteriores y con lo cual continúe el ciclo, lo que tenemos que hacer es esperar que se forme una confirmación de esa ruptura en gráfico semanal. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto anteriormente, tenemos una zona de soporte importantísima. Si nosotros esperamos que la confirmación de la ruptura de los 30.000 nos lleve a un movimiento hasta los 5.000 o los 10.000, no podemos esperar la confirmación en gráfico de una hora. Tenemos que esperarla en gráfico mínimo diario. Entonces, el caso actual es lo mismo, ¿no? Hasta ahora no habíamos confirmado esa ruptura y en gráfico semanal sí que la habíamos confirmado en gráfico diario, pero si esperamos que el precio de esa continuación alcista dentro del ciclo en el cual se encuentra actualmente, teníamos que esperar a que se formara esa confirmación semanal. Entonces, ¿esto ahora en qué repercute? Bueno, repercute en lo siguiente. Tenemos la confirmación semanal, no tenemos aún la confirmación mensual. En gráfico mensual tenemos que ser un poquito más flexibles, no es lo mismo, es un gráfico mucho más lento, es un gráfico pues que no requiere de tantas confirmaciones y tantas historias, simplemente porque, pues como digo, entonces estaríamos esperando confirmaciones constantemente y no terminaría nunca de confirmarse nada y estarías todo el rato yendo detrás del precio. Si analizas los cierres o las confirmaciones de los anteriores máximos, vamos a poner varias líneas horizontales y así lo entenderéis bien. Vamos a hablar solo de los máximos históricos, ¿eh? Pues bueno, en la primera ruptura en la que se formó un máximo histórico,
Aquí esta vela fue la de ruptura, cierre, y la siguiente sí que es verdad que fue la de confirmación. En este caso se formó una buena confirmación, aunque ya veis que enseguida el precio frena. En este punto, pues fijaros, el precio ya desacelera bastante en el momento de romper. Luego termina rompiendo y confirma, pero enseguida, ¡pam!, vuelve a frenar. Si nos venimos a este año de aquí, a la última ruptura, pues lo mismo. Se forma justamente esta vela de ruptura y de cierre, y luego la siguiente ya frena. Es decir, si esperamos a que, vamos a marcar esta línea, a entender que va a continuar el ciclo cuando cierre esta vela a la vela del mes de noviembre aún le quedan 12 días, y luego se forme una confirmación más, te vas que no confirmas la ruptura hasta enero del año que viene. Y claro, esto puede significar que el precio de Bitcoin, pues bueno, pues tú confirmes cuando el precio se encuentre en 130.000. Me lo invento, ¿eh? Entonces, en gráfico mensual tenemos que ser más flexibles en ese sentido. Sin embargo, es cierto que, pues bueno, ahora tenemos esa ruptura y confirmación en gráfico semanal, con lo cual podemos entender que el precio está preparado para formar un pullback. Analizamos ya hace bastante que lo habitual cuando el precio intenta romper un máximo anterior es que se forme una especie de atasco, ¿no? Una especie de, pues, batalla entre alcistas y bajistas. Y esto ya lo analizamos, donde, pues bueno, la gente que ya ha generado, por ejemplo, vamos a poner en este punto de aquí, en la última ruptura, ¿eh? Esto es un análisis que ya hemos hecho en su momento, con lo cual no voy a repetir, simplemente voy a hablar de las consecuencias o de las conclusiones. Cuando intenta romper un máximo histórico anterior, el precio de Bitcoin, no sé si era en 95% de las veces o por ahí, no recuerdo la cifra exacta, pero era 90 y pico, desaceleraba y frenaba, dando una señal de desaceleración, de giro, de falta de fuerza y demás. ¿Motivo? Bueno, primero, hay mucha gente que su estrategia es vender en máximos. Segundo, hay mucha gente que interpreta el máximo anterior como un nivel de resistencia, con lo cual vende. Tercero, hay mucha gente que ha generado ya mucho beneficio y que su intención no es holdear a largo plazo, sino simplemente sacar una rentabilidad extra, con lo cual en los máximos vende, porque ya ha generado suficiente, ¿no? Entonces, este cómputo de situaciones lo que provocan es mucha gente vendiendo. ¿Hay mucha gente comprando también? Sí, pero se forma esa batalla, ¿no? Cuando estás en máximos hay mucha gente que no compra, porque dice, no, no, ya estamos en máximos, me olvido. ¿A un 10% de máximos? Sí, en máximos no. Entonces, como disminuye de alguna forma la cantidad de compradores e incrementa la cantidad de vendedores, se forma esta estructura de freno y que en otra tesitura podría significar, oye, cuidado que esto es un patrón de cuña en gráfico diario, en una temporalidad inferior, podemos caer o lo que sea, ¿no? Evidentemente sigue habiendo más compradores que vendedores, porque si no el precio no rompería todas las veces que llegamos a esos niveles de máximos. Pero digo, debido a estos tres factores, y habrá seguramente más, pero estos tres son los más tangibles, se forma esa especie de freno. No lo estamos viendo en el punto actual, no lo estamos viendo, ya hemos roto claramente los máximos. Motivo, mi entendimiento del motivo de esto es que hemos estado durante mucho tiempo ya cotizando en esos máximos. ¿Cuántas veces el precio de Bitcoin ha llegado a los máximos anteriores con una estructura similar a esta? Ninguna. Siempre que hemos roto los máximos del anterior ciclo, el precio ha venido del tirón para arriba. El precio ha venido del tirón para arriba. El precio ha venido del tirón para arriba. Siempre. Nunca hemos... Tampoco es que lo hayamos roto muchas veces, ¿no? Pero las veces que lo hemos hecho, nunca hemos venido con una estructura de desaceleración. Entonces, el hecho de llevar tanto tiempo ya cotizando tan cerca de los máximos ha eliminado, por ejemplo, que muchas personas hayan generado mucho dinero en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el precio no ha terminado de romper en ningún momento. Con lo cual, ¿cuánta gente ha venido aquí habiendo generado un por 5 en muy pocos días o en pocas semanas? Nadie. Porque llevamos atascados aquí 6 meses. Con lo cual se ha formado esa estructura distinta. Ahora podríamos estar diciendo, oye, se está formando esa desaceleración, ese patrón de cuña en gráfico diario. De momento es normal, ¿eh? Es totalmente proporcional. Tenemos que entender el mercado como una estructura proporcional. Si subes esto, no puedes corregir esto. Entonces esto no es una corrección, sino que es algo más. En cambio, si has subido esto,
sí que puedes corregir esto. Entonces, el precio puede corregir en tiempo, es decir, destaca la corrección por el tiempo que forma una estructura horizontal que por el precio que cae, o en precio, pues la típica corrección de impulso, pullback y continuación. En este caso, ¿qué está haciendo? De momento una corrección en tiempo, porque llevamos ya 6 días en esta parte superior y el precio ha caído muy poco. Pero sí que está formando un movimiento horizontal, que sigue siendo proporcional. Claro, si tú has subido esto, no puedes corregir en tiempo esto, porque el tiempo es totalmente desproporcional. Si tú has subido esto, sí que puedes corregir esto en tiempo. Pues es la misma estructura. De momento, la proporción de corrección en tiempo es similar. En cuanto al trasfondo de lo que está ocurriendo en el mercado, fijaros porque es muy interesante lo que ocurre con las capitalizaciones. Total incluye Bitcoin, incluye Ethereum. Fijaros en esa estructura del último tiempo que hemos estado en esa corrección. Está cerca de máximos. Total 2 está más cerca aún de máximos. Total 3 está directamente máximos. Total 2 excluye de aquí de la ecuación a Bitcoin. Y Total 3 excluye tanto a Bitcoin como a Ethereum. Es decir, en este último lapso temporal, en la medida en la cual vamos bajando o vamos quitando criptomonedas de la parte de arriba, concretamente Bitcoin y concretamente Ethereum, es mayor el movimiento. ¿Esto qué nos está indicando? Nos está indicando que si vamos a la dominancia de Bitcoin, evidentemente vemos esta estructura correctiva, de caída, de movimiento donde se está empezando a mover el papel de Bitcoin a otro lado. ¿Significa que se va a Ethereum el papel? No. Mirad la dominancia de Ethereum. Está totalmente destrozada, como ya venía estando destrozada, pero recientemente está más aún, rompiendo esos mínimos anteriores. De hecho, si miramos Ethereum Bitcoin, fijaros, está cayendo también Ethereum contra Bitcoin. Con lo cual, capitalizaciones, total de todo el mercado, bien. Total 2, menos bien. O sea, más bien. Total 3, mucho mejor. Entonces, ahí hay algo entre Bitcoin y entre Ethereum. Comparamos, dominancia de Bitcoin está cayendo, dominancia de Ethereum está cayendo mucho más. Ethereum contra Bitcoin, movimiento de caída. Es decir, no se está yendo papel de Bitcoin y se está metiendo en Ethereum. ¿Qué está ocurriendo entonces? Estamos viendo cómo está saliendo papel de Bitcoin, está saliendo papel de Ethereum, con lo cual Total tiene una estructura con Bitcoin y con Ethereum peor que Total 3, que no tiene Bitcoin y no tiene Ethereum, y esto significa que ese papel o ese dinero que se sale de Ethereum y de Bitcoin se está llevando a las altcoins. Esto es lo que está ocurriendo. Por eso la dominancia de Bitcoin, la de Ethereum está cayendo, por eso esta, entre comillas, anomalía, que no es una anomalía, pero bueno, esta tesitura que estamos viendo en las capitalizaciones de mercado, y por eso Ethereum Bitcoin está yéndose a la baja. Se está yendo el dinero a las altcoins. Esto es una muy buena noticia porque por primera vez se está formando, bueno, por primera vez no, esto ha ocurrido, se ha formado intentonas de esto muchas veces, ¿no? Esta es la última de las varias veces que se ha formado, pero podemos volver a ver si por primera vez se mantiene en el tiempo. Hasta ahora, si miramos la dominancia de Bitcoin, pues ha formado muchos movimientos bajistas. Muchos. Y muchas estructuras de doble techo y estructuras raras. Sí, pero no se ha sostenido sobre el tiempo en ningún momento. Pues oye, si esto es capaz de sostenerse en el tiempo, esto va a ser una explosión como muchos aún no habéis visto, y las altcoins van a formar una explosión como muchos tampoco habéis visto. Sin embargo, bueno, tiene que sostenerse en el tiempo y tiene que ser algo real y algo duradero que implique un cambio real en el trasfondo. Ahora esto simplemente es una característica o tesitura puntual que quien lleve más tiempo siguiendo los vídeos ya ha visto que se ha formado, pero por primera vez puede formarse de forma extendida, nunca mejor dicho. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.